eh, estamos más, digamos, tenemos menos opciones de defender nuestras ideas, de defender nuestros valores, y de ahí surgió la idea de la dictadura del lenguaje, ¿no? Pues entonces esos términos lo que hacen es va deconstruyendo la sociedad occidental con estos nuevos valores, ¿no? Y entonces la idea de la dictadura del lenguaje es como muchos de los términos que existen u otros nuevos términos van cambiando de contenido y nos van intentando inocular una visión de la sociedad totalmente distinta. Cuando Que nosotros parece que damos... nos cambian el significado de las palabras para que vayamos a su vez aceptando las inclinaciones, las identidades sexuales autopercibidas de determinados colectivos, de determinadas personas, como colectivos desde luego muy bien organizados, ¿no? ¿Podrías analizar con nosotros algunas palabras que fueran especialmente significativas? Dejen en paz En paz a a nuestros nuestros hijos. hijos. Bienvenidos, queridos oyentes, a esta tercera temporada de Son nuestros hijos. Comenzamos el 14º programa de este espacio disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Porque si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se tiene que perder este programa y recomiéndelo. Estamos en Son nuestros hijos, un programa que produce la Asociación España contra el Adoctrinamiento, y estamos en Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Le pedimos, querido oyente, que se suscriba a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. Conmigo, en el programa de hoy, están los miembros de España contra el Adoctrinamiento: Alicia Beatriz Montes. Hola, Alicia. Está también... Hola. Hola. Nanda Gredano. Hola, Nanda. Buenas. Está Elena Tejada. Hola, ¿Qué Elena. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está Pedro González. Buenas, Tal vez Pedro. Y yo misma, que soy Alicia Rubio. Y hoy vamos a hablar con el autor de un libro muy interesante y muy relacionado con los objetivos de este programa de lucha contra el adoctrinamiento. El libro se llama La dictadura del lenguaje, esa herramienta imprescindible para comunicarnos y relacionarnos, que han convertido en instrumento de control y adoctrinamiento, sabiendo que quien controla el lenguaje controla la mente del hablante, porque moldeamos la realidad a través de los conceptos. Exactamente, tenemos aquí a Antonio Peñalver. Muy buenas, Antonio, bienvenido. Buenas, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Vamos, encantadísimos. Vamos primero a decir un breve currículum de Antonio para que la gente sepa un poco tu perfil, digamos, tu perfil laboral y tu perfil personal. Antonio es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es socio de People First Consulting desde 2013, profesor asociado de Recursos Humanos y de Liderazgo en la Universidad de Alcalá de Henares. Y en su trayectoria profesional, además de haber sido director general de la Diputación de Málaga, tiene otros muchos, es decir, tiene una trayectoria profesional muy diversa, en fin, muy interesante. Por decir también cosas, pues está metido en el programa de desarrollo directivo de la IS Business School, en el de dirección general, en el coaching ejecutivo por la Universidad Francisco de Vitoria, y es concejal de Desarrollo Económico y Empleo y consejero delegado de Alcalá, vicepresidente de la Junta Municipal del Distrito 3 por el partido Vox. Pues Antonio, yo te voy a lanzar la primera pregunta sobre el libro para que nuestros oyentes se enteren un poco eso, de qué va y en qué consiste. La primera, desde luego, ¿por qué te surgió la idea de hacer este libro? Bueno, eh, yo, los libros que he escrito, que siempre han ido en el campo de management y de que es el campo donde yo he estado trabajando hasta mi última etapa como concejal y donde yo soy docente en la Universidad de Alcalá, pues siempre lo hace porque a uno le sale de dentro, ¿no? Por lo menos en mi caso. No, no, no ha sido una petición, ¿no? Pero este último me salió muy de dentro, ¿no? Bueno, lo que me di cuenta es que eh, cada vez estamos más, digamos, tenemos menos opciones de defender
nuestras ideas, de defender nuestros valores, y de ahí surgió la idea de la dictadura del lenguaje, ¿no? Entonces, la dictadura del lenguaje es la idea de cómo estas nuevas corrientes, ya algunas no tanto, el progresismo, el wokismo, la globalización o el globalismo, ¿no? Pues cómo todas estas corrientes han ido desarrollando su propio lenguaje y ese lenguaje que tiene, aunque son corrientes distintas, pero tienen una base, un denominador común que podría ser pues su materialismo. Bueno, pues lo que han ido es creando, decantando nuevos términos y deconstruyendo términos ya existentes para crearnos una visión distinta, deconstruida de la sociedad occidental en la que vivimos. Hasta el punto, bajo mi perspectiva, hasta el punto bueno, que parte de lo que entendemos o de lo que vivimos de la sociedad occidental, que querámoslo o no, en términos generales, nos ha aportado mucho más en positivo de lo que nos puede haber aportado, pues esos términos lo que hacen es va deconstruyendo la sociedad occidental con estos nuevos valores, ¿no? Y entonces la idea de la dictadura del lenguaje es como muchos de los términos que existen u otros nuevos términos van cambiando de contenido y nos van intentando inocular una visión de la sociedad totalmente distinta. Cuando nosotros damos por hecho esos nuevos conceptos, pues ese nuevo relato, pues al final nos comportamos acorde con nuestro nuevo relato. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Y entonces se va creando ahí una dictadura en la cual nos vamos metiendo y vamos olvidando o vamos dejando de lado pues los valores, los principios de la sociedad occidental en los que vivimos y que yo creo que tiene mucho más beneficios que lo que nos pueda aportar el wokismo o lo que nos pueda aportar el globalismo. Y esa es la esencia del libro y con esa idea lo trabajé y bueno, y ahí tenemos el producto, ¿no? Muy bien. Antonio, soy Elena, te voy a preguntar. Sí, Elena, em, encantada. igualmente. A lo largo de los años se han ido colando nuevas palabras y eufemismos a través de estas corrientes que nos comentas, ¿no? Mm, Muchas personas creen que el idioma es el que va cambiando, ¿no? A medida que cambia la sociedad. Pero los que conocen el poder del lenguaje, es decir, los especialistas en ingeniería lingüística, ¿no? Como mm. Zuckerberg, por ejemplo, Sí, saben cómo manipularlo, porque saben codificar nuestras respuestas emocionales profundas, ¿no? sí. También saben que impulsando cambios en la lengua se logra que cambie, como tú bien dices en el libro, se cambie la realidad que esta designa, ¿no? Lo Ujú. vemos clarísimo con el desdoblamiento, ¿no? Es decir, Sí, cuando se evita el sustantivo masculino como término no marcado. Por ejemplo, sí, cuando dicen, yo no digo los españoles, las españolas, etcétera, ¿no? Evidentemente va en contra de la propiedad, principal cualidad del lenguaje, como es el de ser económico, ¿no? La sí. propia RAE está en contra de esto, ¿no? De Sí, la hecho, propia RAE, la propia la RAE propia se ha RAE. pronunciado en este sentido, afortunadamente, y se ha, Afortunadamente. Ujú. afortunadamente, y se ha pronunciado en contra de lo que llamaríamos el lenguaje políticamente correcto. Políticamente correcto, efectivamente. Él y ellas, etcétera. Yo tengo que reconocer que en algunas de mis conferencias he caído. He caído de decir, bueno, pues hablar de él y ellas para que nadie se sienta molesto, etcétera, Ujú. cuando realmente con eso lo que se está intentando es de construir una realidad, ¿no? Y es Sin que, duda. bueno, y estoy totalmente de acuerdo. Es que el lenguaje, sin el lenguaje, a lo largo del tiempo no se hubiera desarrollado las sociedades. Y el lenguaje
se ha convertido desde principios, desde hace mucho tiempo, en una herramienta de poder, que luego de poder, acaba sin siendo duda. una herramienta de Ujú. poder. Desde los faraones, que utilizaban su propio lenguaje, pues para decir lo importante o los buenos que eran los faraones, etcétera, etcétera, y así lo podemos ver a lo largo del tiempo hasta ahora, ¿no? En Roma, etcétera, también en la Edad Media con el latín, etcétera, hasta ahora, ¿no? Y las dictaduras, tanto nazi como rusa, etcétera, el lenguaje lo han ido utilizando como herramienta de poder y control. Y a través del lenguaje crean o van creando una terminología, un relato nuevo que nos los van inoculando. Y muchas veces, como en el tema del lenguaje políticamente correcto, pues nosotros lo vamos asumiendo. Un ejemplo muy claro y que afecta a vuestra asociación. Por ejemplo, el término LGTBI. Ujú. ¿Vale? Término LGTBI, hablo de 168 términos que he identificado, ¿vale? Y los voy analizando cada término, tanto desde el punto de vista de la visión de Occidente, como desde el punto de vista de la corriente que lo está promoviendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso del LGTBI, bueno, pues en su origen hablábamos de homosexuales, etcétera, etcétera. Pero el lenguaje LGTBI ahora que tiene a su vez, yo he identificado 48 subtérminos, pues cuando nosotros asumimos inocentemente el concepto LGTBI, lo que no nos damos muchas veces cuenta es que estamos avalando pues que hay diversidad de géneros, que uno puede ir variando de género, etcétera. Y entonces, por ejemplo, el término LGTBI va generando, o sea, tiene un contenido que nosotros, al darle carta de naturaleza, lo que, no, lo que estamos haciendo prácticamente es que estamos avalando que existan diversidad de géneros, que pueda haber gente que pueda sentirse de un género a otro, etcétera, etcétera, y nosotros no hemos metido y hemos caído en esa trampa. Cosa que desde el punto de vista del término occidental, no, porque en el fondo, oye, hay dos géneros, ¿vale? No, ahora aquí, a través de lo LGTBI, hay múltiples géneros que pueden ir cambiando, etcétera. Y así, muchísimos términos en los cuales nos vamos construyendo. Y el ser humano, nosotros, pues vamos cayendo a veces inocentemente y lo vamos incorporando en nuestro lenguaje. Y con ese lenguaje lo que estamos creando es una realidad distinta. Lo estamos naturalizando y lo estamos Naturalizando. incorporando, nos lo están inoculando, porque el ejemplo LGTBI estamos asumiendo lo contrario a una verdad científica, el A hecho una de que verdad hay dos totalmente científica, es sexos. así, que hay dos Es sexos. así, Y bueno, así podemos verlo en muchos términos. El término igualdad, pues ha ido variando en esa misma tal. Hay muchísimos términos que podríamos muchísimos, utilizar. muchísimos. Sí, Ujú. sí, sí. Si me permites, te Sí, sigo sí, claro, preguntando. perdonadme que a mí me da, me gusta, pero voy a intentar ceñirme a todas las preguntas que me... Estamos encantados de que desarrolles también la tesis. Bueno, te comentaba que la RAE efectivamente pues, habla de ese doblamiento indiscriminado que está en contra porque es que está alertando un proceso de semantización, ¿no? De pérdida de significado de las palabras. Además, dice la RAE palabras textuales que resulta artificioso es un circunloquio, ¿no? Innecesario, totalmente innecesario, Sí, ¿no? en este caso El es totalmente desdoblamiento, innecesario. ¿no? Entonces, pero fíjate fijaos que el género no marcado masculino es suficientemente explícito, ¿no? Para abarcar a los individuos de uno y otro sexo. Sin embargo, Mm. utilizan un argumento muy pueril porque dicen que trata de dar más visibilidad a las mujeres, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Antonio, ¿estamos presenciando una invasión ideológica o no es así? ¿O Sí, esto sí, esa es mi tesis, porque claro, yo lo que hablo del progresismo, del globalismo y tal, es que son ideologías, ¿eh? Que nos están inoculando sus principios. Entonces, claro, cuando en muchos de los lenguajes, pues lo que van es inoculando sus propios principios ideológicos. Claro, el concepto por ejemplo, de igualdad, el concepto de igualdad ha cambiado. Para ellos la igualdad va derivando hasta esos
hacia esas ideologías, así, en muchos términos también. Lo que van haciendo es inoculando una ideología que es totalmente distinta a la que nosotros tenemos o a la que nosotros hemos vivido en la sociedad occidental. Entonces, a través del lenguaje nos lo van metiendo. Y a los términos le van dando un contenido distinto de lo que hay, y crean términos nuevos, ¿eh? Y nosotros los vamos asumiendo. Entonces, claro, de ahí se hace legítimo la batalla cultural. Entonces, si Occidente no da una batalla culturalmente a todos los principios y relatos que nos traen estas ideologías, pues Occidente acabará perdiendo. Y de hecho, yo creo que en estos momentos Occidente no está sabiendo dar la batalla adecuadamente a este tipo de ideologías que nos vienen con sus relatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hacemos muchas veces, y perdonad que lo desarrolle, lo hacemos por varias cosas. Una, porque no nos atrevemos a disentir. La sociedad occidental no se atreve a disentir, porque quedamos mal ante los demás, etcétera, etcétera. Cuando no disentimos, que tenemos derecho a disentir, cuando no disentimos, estamos dando carta de naturaleza a todos estos términos. No nos atrevemos, esa es una verdad. Otra cosa, pues que no, y ahí también hablo un poco de la cultura de la cancelación, se va cancelando muchos de estos términos y no nos atrevemos a disentir, ¿de acuerdo? Entonces, la libertad de expresión se va cerrando, se va mitigando, ¿eh? Y nosotros ahora mismo no tenemos en muchos aspectos libertad de expresión. Y cuando queremos expresar nuestras ideas, automáticamente, ¿qué se consigue? Que estas ideologías nos cancelen. ¿Qué le pasa a Así es. muchos profesores universitarios, a muchos docentes? Que para que no les cancelen, pues se Sí. vuelven tibios, se vuelven tibios. Y este es otro de los problemas de cómo esta ideología nos cancelan, no sabemos, no tenemos, no queremos disentir, nos da miedo disentir para que nos cancelen y vamos permitiendo que estas ideologías nos vayan manipulando el lenguaje. Y ese es uno de los problemas que yo veo. Y es de los que planteo tal. Es decir, y además creo, digo que es legítimo que haya una guerra por cultural, porque si no damos la batalla cultural, nos van a ir cambiando todos los términos y los vamos a ir asumiendo como buenos. LGTBI, etcétera, 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 la visión distinta de la igualdad, todo, todo, hasta el aborto. Sin duda. Totalmente. Mm. Pues Antonio, Antonio, Sí, buenas noches, muchas gracias. Yo soy va, Nanda Agredano. Pues anda. toda esta dictadura del lenguaje inclusivo se ha asentado en España más tarde que en otros países y lleva nada más que 20 años con nosotros. Y por supuesto, como todas las ideologías que se imponen, con la excusa del buenismo, de incluir a los niños que tuvieran necesidad especial, a los que se pudieran sentir perjudicados porque no les reconocieran su diversidad. Es decir, siempre con esas excepciones y con esas mínimas posibilidades de que alguien verdaderamente se sienta lesionado, con unas consecuencias tremendas que me gustaría, ya has adelantado algo de los profesores que se vuelven tibios, que se callan, que se ocultan, que no dan la cara. Ojalá hubiera muchos como en Irlanda, a los que hay uno en concreto al que acaban de detener por segunda vez porque se niega a llamar a un niño con el nombre que ha decidido que tiene ahora. Mm. Y quería que desarrollara brevemente la consecuencia de los profesores, de los docentes que se ven obligados a darle una patada a nuestro lenguaje, a utilizar en sus medios de comunicación entre ellos mismos, con el centro y con los padres, y también, y lo más importante que a mí me parece, porque los profesores, gracias a Dios, ya están formados, pero cuáles son las consecuencias para los menores que están aprendiendo, que acuden a la escuela a aprender un lenguaje tan rico como el español y que se encuentran con que en la fase de desarrollo de su pensamiento y en la mejor
fase en la que leerán libros en los que gracias a Dios no encontrarán esos términos, podrán ver televisión a veces que se escapa de ese lenguaje. En fin, ¿qué consecuencias tiene para docentes, que ya hemos adelantado un poquito, y sobre todo para los menores en esta época en la que se les está limitando el rico Muy, lenguaje español y además imponiéndoles una dictadura del lenguaje inclusivo? sí, muy buena pregunta, Nanda. Permitirme, te voy a responder, desde mi punto de vista. Eh, Por supuesto. pero permíteme una introducción. En el libro no solo hablo de estas ideologías y del lenguaje, de esa pirotecnia lingüística que traen y que de alguna manera hacen que creen una realidad distinta a la que nosotros vivimos precisamente para inocularnos esas ideologías. En la última parte del libro también hablo de cuáles son las palancas que se están utilizando para crear esta dictadura del lenguaje, para crear estos nuevos lenguajes y para difundir también el lenguaje políticamente correcto, etcétera. Y uno de los principales palancas de las que hablo, hay muchas, los medios de comunicación, otros muchos, las redes sociales, el entretenimiento, vamos, si vemos la cantidad de series que nos inoculan términos wokistas y que nos van metiendo, hay muchos, ahí pongo muchos ejemplos, y claro, uno de los que hablo claramente es la educación. Y le dedico, y ahora ya y trato de responderte, y le dedico una gran parte a la educación, porque claro, la educación se convierte en una forma de adoctrinamiento. Y entonces, en ese adoctrinamiento viene implícito unas ideas distintas en torno a cada una de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Yo lo que veo, por un lado, es que en ese adoctrinamiento que viene marcado muchas veces ya pues, por la ley, etcétera, etcétera, por la educación, en muchos, ese adoctrinamiento viene arreglado, viene arreglado. Entonces a los profesores muchas cosas les vienen arregladas, ¿vale? Y en ese sentido, pues ellos van transmitiendo una serie de ideas, de valores, etcétera, que los van transmitiendo a esta gente. Eh, Hasta los 12 años más o menos, la personalidad de un joven hasta los 12 años es cuando se constituye básicamente su personalidad. El 90% de la personalidad, porque luego la personalidad la vamos desarrollando, pero ya muy poco a poco, pues el 90% de la personalidad se va desarrollando hasta los 12 años o 13 años. De ahí el riesgo del adoctrinamiento, porque claro, el ir marcando una serie de ideas, de visión, al final viene inoculada dentro de la personalidad de estos jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces ese es un gran riesgo. Si ahora te dicen, por ejemplo, puede ser un valor, si ahora te dicen que España no, que España, por poner un ejemplo, pues ha sido siempre una no sé qué y que pues ese concepto les va a quedar a los chavales jóvenes que les estamos adoctrinando, les estamos dando ideas, se les va a quedar en la cabeza. Y luego, por otro lado, claro, la educación es la que nos da a todos es una visión de cómo comportarnos. Hay unos aspectos positivos, por ejemplo, una educación que estamos dando a nuestros jóvenes sobre cómo mantener limpia España o sobre cómo respetar determinados aspectos ecológicos, etcétera, que antes no se daba, y eso está viniendo, bajo mi punto de vista, muy bien, pero hay otra serie de cosas totalmente distintas, ¿no? Que te las van inoculando, te las van metiendo. Y la educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y es cuando tal. ¿Qué le pasa a los docentes? Que los docentes no se van a salir, bajo mi punto de vista, de lo que es políticamente correcto. Porque esos profesores, o les va a costar salirse, que lo hacen, automáticamente quedan cancelados, quedan fuera del marco.
¿vale? Entonces, claro, lo cómodo para el profesor, aunque tenga ideas distintas, pues tratar de no salirse de ese marco para que no le cancelen. Un profesor universitario, por ponerte un ejemplo, va a ser muy difícil que a sus, que yo soy profesor universitario, que a sus alumnos les diga determinados temas de conceptos sencillamente para no disentir. Y además en la universidad corre el riesgo de que lo pueda demandar. Alguien le puede estar diciendo, oye, que me está diciendo esto, que esto es machismo, etcétera, etcétera, tal. Y para no correr ese riesgo, ¿qué va a hacer el profesor universitario? Callar. ¿Eh? Y ese es el riesgo que tienen los profesores, tanto a nivel infancia, tanto a nivel formación profesional, tal. Y es que les cuesta disentir, porque, es decir, porque se salen del marco. Esa es una opinión personal y lo lamento. Yo creo que tenemos muy buenos educadores, pero claro, que están en un entorno que automáticamente, si te sales y vuelves a decir determinadas temas que, que, que cree que responden a los valores reales, automáticamente los van a apartar. Antonio, buenas tardes. Sí, Soy buenas Pedro tardes. No sé si González. estáis de acuerdo conmigo, pero es como yo lo veo, ¿eh? Sí, yo creo que Sí, estamos luego muy, muy de acuerdo ampliaremos, con. luego ampliaremos, muy de acuerdo. Como has comentado anteriormente, nos han introducido nuevos términos, neologismos en nuestras vidas, a otros nos han cambiado el significado originario. Términos como la palabra género, utilizado pues eso, en el análisis de las palabras, por lo menos nunca antes utilizado como ahora para definir o tratar o valorar el sexo de las personas. Diversidad, el término diversidad que incluye a los miembros de colectivos como estos LGTBI de los que antes nos hablabas. Cuando se habla hoy de respeto a la diferencia, pues estamos hablando de respeto a la diferencia, pero de estos miembros de estos colectivos, o sea que lo que parece es que nos cambian el significado de las palabras para que vayamos a su vez aceptando las inclinaciones, las identidades sexuales autopercibidas de determinados colectivos, de determinadas personas, como colectivos desde luego muy bien organizados, ¿no? ¿Podrías analizar con nosotros algunas palabras que fueran especialmente significativas, ¿no? A la hora Bueno, de no tengo explicar toda aquí. esta confusión que existe en torno a Tenía que ello. haber tenido el libro aquí y os voy a decir algunas de memoria, ¿vale? ¿Qué tal? Eh, yo he identificado 168, ya os digo, y en diferentes campos. Por ejemplo, me voy a ir a un campo que a lo mejor no hemos caído ahí también, pero el significado, por ejemplo, de patria, el significado de pueblo, el significado de nación, han ido cambiando, gracias a estas ideologías, ¿vale? Por ejemplo, el globalismo, ¿qué te dice? Bueno, pues que la sociedad paulatinamente va a ir creciendo hasta tener una gobernanza nacional única. Bueno, pues el concepto de patria va cambiando, ya no está ligado, según estas ideologías, ya no está ligado al terreno en el que tú vives o a la cultura en la que tú estás viviendo, sino que ya se difunde y te va llevando hacia un campo pues muy distinto. Bueno, pues eso, ahí tenemos muchos conceptos sobre los que podríamos analizar. Otros conceptos, ya lo hemos estado hablando, pues la ideología de género, ahí nos lleva a mucho. El tema de igualdad ante ante muchos colectivos. Esos están variando colectivamente. Y además, no vienen solo a través del adoctrinamiento que podamos encontrar en los colegios, etcétera, sino que viene a través de las leyes. Y estas leyes también nos van marcando el campo y hasta las propias empresas van regulando, por ejemplo, el tema de la igualdad, de la libertad, etcétera, y se va regulando, ¿no? Y entonces encontramos muchos campos. Luego hay otros temas como puede ser los microracismos, machismos, etcétera, etcétera, que también van cambiando ahí. Entonces al final encontramos muchos términos. Yo os estoy contando algunos de memoria que estoy analizando y el campo de minas lingüístico que se va creando es muy grande en todos los aspectos.
Yo si tuviera aquí ahora el listado, pues os contaría más de memoria, pero hay muchísimos. Entonces, si los vas analizando a uno, te van dando el concepto, estas ideologías te van transmitiendo unas ideas distintas de las que nosotros teníamos. Progenitor, por ejemplo. Progenitor. Claro, el progenitor, pues tiene tal. Ahí entrarías también el feminismo, te va inoculando también, que es una parte o un sesgo del progresismo, ¿no? Pues te van también trayendo, inoculando sus propios términos, que normalmente en ese sentido, ¿dónde van? Hacia la violencia de género, etcétera, etcétera, y ahí te vienen otra la cantidad de terminología totalmente distinta que te la dan. En este aspecto, efectivamente, el progenitor tiene ahora una parte dolosa, ¿eh? Tiene un concepto, una visión dolosa, ¿no? El progenitor es aquel que ha traído a la familia un sesgo y que no ha permitido el desarrollo de la mujer. Y ahí podemos encontrar muchos términos. Seguramente si me Por dais ideas, supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo, eso Del es. embarazo, efectivamente. bueno, cuando hablo del globalismo, he metido también lo que yo le denomino el agendismo. El agendismo y el globalismo van muy ligados de alguna manera, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 tiene algunos objetivos dentro de su agenda que van precisamente encaminados a estos, ¿no? Entonces, el aborto que científicamente está demostrado que es el asesinato de un cigoto, etcétera, etcétera, se va cambiando por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, claro, estas ideologías pues te van inoculando, no, 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 vamos a ver, esto es una interrupción voluntaria del embarazo y tal, pero tú dices, no, hombre, pero esto supone científicamente que estás cortando la vida y tal, puedes aceptar o no que sea a partir de determinadas semanas o no, pero desde el punto de vista tal. Entonces, ahora viene el concepto de interrupción voluntaria del embarazo. Y además, te dicen los defensores de esta ideología, no, pero si es voluntaria, que aquí, que cada uno haga lo que quiera, no, perdona, es que lo que hay detrás es que estás matando. Es que la vida, es que estás cercenando una vida. Y entonces ellos le van dando un concepto distinto, ¿no? Entonces, en eso culturalmente hay que decirlo claramente, oye, hay que decir claramente, mira, ¿no? Es que la interrupción voluntaria del embarazo supone el asesinato, o llámale como tú quieras, a lo mejor asesinato es muy duro, Y pero no es una interrupción, no se puede continuar una vez que has asesinado al No se bebé. puede claro, reiniciar algo que se ha no interrumpido. se puede Y Claro. además, si le pueden decir IBE, mucho mejor. sí, Eso es sí, otra de las imposiciones. Si se puede sí. Otro se- utilizar con el diminutivo, mejor, porque le van, claro, van paliando realmente las consecuencias con la utilización del lenguaje. Claro, ellos lo que pretenden es ir aminorando, por ejemplo, en el caso del aborto, aminorando ese lenguaje para que resulte para que lo podamos asumir, y por eso le llaman interrupción voluntaria. Entonces Claro. dices, será Y a las voluntaria, que la pero operaciones agenda, de cambio de sexo no le dicen mutilación, que realmente lo claro, es. En muchos casos claro. supone una mutilación, pero Y nunca entonces, lo van a claro, los reconocer. entonces eufem- ellos si me permitís, los eufemismos de la utilizan, agenda. claro, utilizan Salud muchos reproductiva de la mujer. eufemismos. El principal Salud recurso. reproductiva de la mujer, ¿no? Cuando se refieren Sí, al aborto. O muerte digna. ¿Qué digamos? ¿Qué muerte podemos digna. decir del eufemismo Sí. aberrante? Muchos, Muerte muchos digna, de los ¿no? Cuando recursos, se refiere a la eutanasia, por ejemplo. sí, Elena, totalmente de acuerdo y ahí lo comento. Muchos de estas ideologías recurren mucho a los eufemismos. El eufemismo, claro. Claro, entonces el eufemismo trata
de aminorar el contenido negativo distinto que tenga. Y entonces, en la medida que tú lo vas asumiendo, te lo vas quedando, te lo vas quedando, y al final dices, bueno, pues si la eutanasia está bien, no, no, pero vamos a ver, si la eutanasia, date cuenta que en principio, desde el punto de vista de la ideología que tú vives, es quitar una vida. Pero ellos, claro, te lo van metiendo. Otra cosa es que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero te están cambiando el concepto. Y ahí tenemos muchos, y seguro que me diréis más ideas y también, todos van incluidos ahí. Y claro, yo o sea, lo critico, intento hacer una crítica donde todo el mundo pueda opinar, porque lo critico desde el punto de vista de los valores culturales de Occidente y también de la visión que te está dando el progresismo, etcétera. Y tú eliges, pero yo he identificado 168 términos que están deconstruyendo la sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, y caemos involuntariamente muchas veces en el LGTBI, en la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Claro, cuando tú incluyes y asumes ese tipo de términos, estás dando carta de naturaleza a hasta ideologías. Y ese Sí. es un poco el que da cuestión. Pero hay muchos cambios en economía también, Ujú. economía circular, etcétera, etcétera. Hay muchos términos que están ahí. Ya os he dicho toda la parte de la patria, etcétera, del pueblo, de tal. Entonces, en todos los sitios nos están distorsionando el lenguaje, dándole un contenido distinto al que teníamos. Oye, que luego podemos estar o no de acuerdo. Pero lo que tiene que quedar claro es que se está distorsionando el lenguaje y que están creando una realidad distinta. Por eso por eso ahí en el libro lo que demando es la necesidad de dar la batalla cultural en todos estos aspectos. El Y lenguaje jurídico, por ejemplo, también bueno, cuando el sí, lenguaje jurídico tiene que ser claro, preciso, muy técnico, y sin claro, embargo se están introduciendo en estas leyes orgánicas, estos reales decretos claro. que eh, eluden eh, totalmente la negociación, el debate claro, político, ¿no? claro, pero Está luego, también luego caen ellos en su propia trampa. Ahí en pongo su un propia ejemplo, etapa, efectivamente. porque es otra de las palancas que tú has dicho, es la parte jurídica. Bueno, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad. Entonces, el Ministerio de Igualdad ha sacado unas normas de estilo de cómo hay que hablar de la igualdad, ¿no? Sí, Entonces, cierto. etcétera, precisamente para minorar eso. Pero luego, recientemente, hace muy poco, han sacado una vacante que son de mozos De Almatén, sí, lo he de leído. Albacete. Y entonces resulta decir, oye, joder, entonces se les ha criticado tal, oye, No han puesto moza. y no habéis puesto mozas, habéis puesto mozos, o sea, han caído en su propia trampa ahí. Ah, Bueno, pues Pero cabalgan sus propias contradicciones, muy bien. sí, exactamente, ya han cabalgado en sus propias contradicciones. Y podemos tener, sí, claro, otra de las palancas es la ley, la ley. Además que la ley afecta desde el punto de vista social, pero a las empresas también le impone lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer. ¿eh? Entonces ahí tiene otra derivada que he contado ahora mismo. Entonces, claro, muchas empresas están metiendo lo que dice la igualdad que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y van deconstruyendo la sociedad pues a través de la empresa, a través de la educación, a través jurídicamente, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de entretenimiento, de todas estas plataformas de entretenimiento, pues nos van deconstruyendo la realidad y no nos damos cuenta de cómo nos están tal. Bueno, yo podría comentaros, por ejemplo, recientemente hay una serie que habla de un hospital en Valencia, seguramente la habéis visto en una de las principales plataformas, y da la casualidad que lo único que sale en esta es varios médicos homosexuales, un médico transexual, otro médico que tiene SIDA con otro farmacéutico y tal. Unos médicos que hacen huelga cuando no tienen derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Oye, no sale ningún otro colectivo. Ningún otro colectivo. Ah, sí, una, habrá una lesbiana, ¿no? Porque ¿No si sale un no, cura, no negra. sale un cura una, homosexual? Y tendrá que una, ser negra o algo. Porque no, una Pocas. lesbiana, dos lesbianas, Socializadas, Alicia. una cual de ellas es musulmán. Claro, hombre, es que. ¿eh?
pero no sale ninguna otra persona. Y Entonces, claro, adoptando niños, si claro, no, no es completo. exactamente. Entonces, ¿qué nos van metiendo, por ejemplo, a través O algún toda esta pura serie de pederastia por ahí. estereotipos? Claro, toda esta serie de estereotipos y al final o nos vamos acostumbrando, bueno, la gente que no sepa disentir o que no tenga pensamiento crítico, pues se lo acabas inoculando. Entonces La lo que tenemos ventana de Overton, ¿no? claro, Que vamos sí. naturalizando, ¿no? Y haciendo, dando carta de naturaleza a lo que era impensable o era inconcebible. Mm. Y bueno, más, Antonio, fue sí, en el año Pedro. 2023, ¿no? La relatora de la ONU para la libertad de expresión pidió a los estados que limitaran las opiniones a favor de la familia tradicional sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre la sexualidad, sobre la identidad de género. La señora Khan, abogaba en la práctica por la censura y por la limitación del derecho básico a la libertad de expresión. Sí, ¿Qué intereses consideras que hay detrás de esto en la sí, ONU? eso también ha pasado en Europa. Entonces, por ejemplo, que no se hable de familia, que no se hable de Navidad, que no se hable tal. Y además sacan una serie de normas de cómo tienes que decirlo, cómo tienes que felicitar las Navidades, etcétera, etcétera. Entonces ya no se habla de Navidades, sino que se habla de fiestas. Ya no se habla de la familia, sino que se habla de la unidad tal y tal. Y todo te lo van metiendo ahí para ir deconstruyendo la realidad social. Entonces, en Europa yo he puesto un ejemplo sobre este tipo y entonces, bueno, pues te van dando una serie y te van indicando cómo tienes que contar el relato. Entonces, ya no hablas de familia. O sea, están tratando de que no se hable de familia. Entonces, se habla de la unidad, de tal, y van buscando eufemismos, como decías, Elena, ¿sabes? Para sustituir pues algo que nosotros decimos, oye, la familia, no, pues está intentando buscar un eufemismo distinto. ¿Eh? El padre, el progenitor, no sé qué, pues un eufemismo distinto, la tal. Bueno, y ahí te van buscando para precisamente ir deconstruyendo nuestras ideas, nuestros valores. Yo, ¿Podría ser yo algo quería parecido, decir, Antonio? ay, perdón, perdón. Sigue, Sí, sigue, Pedro. perdón, perdona, Algo Pedro. parecido, ¿no? Cuando algunos profesores de historia como yo, por ejemplo, hablamos del golpe de Estado que el Partido Socialista da en 1934 frente a otros compañeros un poco más acomplejados que hablan de la Revolución Asturiana del 34, adobando, ¿no? Esos hechos con un cierto romanticismo casi poético, ¿no? Yo lo veo un poco con el mismo enfoque, quizá yéndome un poco a lo mío, que es la historia, pero desde luego creo que va un poco en la misma dirección. No es lo Sí, mismo que un niño se quede con la idea de que eso es una romántica revolución a que un niño se dé cuenta que hay un partido que o gana las elecciones o sí, vence por sí, la que vía era difícil de la exactamente, poder. que era un golpe de Estado, que lo que Claro. intentaba era dar un golpe de Estado que además, pues murió mil y pico personas, si no recuerdo yo mal, ¿no? Y sí, sí, por supuesto. Y hay también uno de los aspectos importantes al cual me refiero en el libro es la memoria histórica. El relato histórico está cambiando y te están intentando en el relato histórico de la memoria histórica contar una historia distinta de cómo realmente fue. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en ese sentido, es que tenemos muchos hechos donde realmente nos tratan de contar un relato distinto, tratan de ver distinto y que nos lo están tratando de inocular en la medida que nosotros lo aceptamos inocentemente, que no tenemos pensamiento crítico, que no disentimos, pues vamos asumiendo, nos van metiendo esa realidad por distintos campos. En la historia también, claro. Y ahí los docentes tienen mucha labor tal, y ser críticos en el análisis histórico. En el caso que cuentas tú porque a mí me gusta mucho la historia, en el caso que cuentas del 34 es así. Claro, no es lo mismo que te cuenten la verdad, que fue un intento de golpe de Estado, que algo, pa- pero que solo triunfó en parte en Asturias. También se intentó hacer
en Madrid, que no tuvo mucho éxito, pero también algo en Cataluña, en Barcelona, como tú sabes, Pedro, pero bueno, tal, pero lo que se intentaba era claramente dar un golpe de Estado para crear una... No, pero claro, tú qué estás diciendo, no, no, es una revolución así muy... No, no, pero eso sucede también en la interpretación que nosotros podemos hacer de la República. Oiga usted, vamos a ver, la República a partir de febrero del 36 lo que estaba era intentando implantar, y luego lo estamos viendo, una dictadura del proletariado. Entonces, no tengan ustedes, no nos transmitan aquí un concepto de que no, la República era una democracia, tal. No, mire usted, del febrero del 36 a julio del 36 hubo 500 muertes. Eso no, ya no era una democracia como nos intentan dar, donde todo el mundo vivía. No, no, mire usted, que cuente la realidad tal y como lo es. Entonces te van contando un relato distinto y en la historia también te lo van contando. Oye, Y luego tú te quedas con lo que quieras, ¿no? totalmente. Yo quería abrir un melón, pero de verdad no pretendo aquí que nos enrollemos. La Iglesia Católica, Antonio y a mis compañeros, la Iglesia Católica está embarcada absolutamente en este tipo de lenguaje, en este wokismo, y está cada vez, yo soy practicante, y cada vez en las homilías lo estoy notando más y estoy huyendo literalmente de Claro, aquellos sacerdotes que lo utilizan. claro, están intentando ser políticamente correctos, ¿no? Uf, ¿verdad? Donde yo sí he visto que todavía es bastante crítico y tal, sí lo encontramos cuando hablamos del aborto. En el aborto sí que yo creo que la Iglesia sigue teniendo un lenguaje duro, definiendo tal, pero sí es verdad que en otros aspectos pues, está siendo políticamente correcto y está intentando que nadie se sienta molesto y tal. Claro, Totalmente. cuando eres tibio, pues al final estás dejando que se impongan otras ideas. Te lo comes, te lo En- comes. Es en- que el otro día en una catequesis, que estaba indignadísima, había que encontrar lo contrario. Y frente a consumista, lo contrario que ellos habían decretado era ecologista. Y yo levanté la voz y dije, es que un ecologista no es contrario a un consumista. ¿Por qué lo ponéis así? Sería una persona austera o una persona que, ¿no? Moderada, sí, pero ¿por qué pones un ecologista? En fin, es que es algo de verdad que, y eso también llega a los niños, Hay mucha eso ignorancia. también llega a los niños Los propios pequeños. catequistas, los propios sacerdotes, hombre, Ah, por eso mismo. supuesto no lo hacen adrede, ellos son víctimas, Bueno, pero hay mucha lo ignorancia, ¿eh? presumiremos Sí, la mayoría son, por lo menos lo que yo veo, por modernismo, ¿no? ni se plantean de que sea un lenguaje que lleve aún más allá. pero es que no se lo plantean, es No, no, que al no se final lo plantean. no hay un planteamiento, o sea, no hay decir, oye, voy a ejercer mi derecho al disenso y al pensamiento crítico. Entonces tú te vas metiendo con la corriente, y con la corriente intentas no pisar callos, Ya etcétera, está. etcétera, y intentas no sobresalir, que así te va a ir más cómodo. Pero claro, si haces eso, al final lo que no te estás dando cuenta es que te están ganando la batalla Yo, cultural. ya comentabas al principio, Antonio, que tú en algunas conferencias sí que de vez en cuando se te ha escapado. Yo he Yo caído. alguna palabra, la palabra AMPA, o sea, se me ha metido en la cabeza ya, ¿eh? Se me ha metido la palabra, yo formo parte del AMPA, pero Claro. vamos, que ya no me acordaba ni cómo se llamaba, que De se la decía antes mafia. Eres APA, mafiosa. la APA, Con H. Es que el AMPA toda la APA, vida ha ¿no? sido la Asociación de mafia. Padres. Claro, yo Ya, he Bueno, pues yo caído. ya lo digo AMPA como si fuera lo más normal del mundo, que recuerdo que me daba rabia, al principio me chocaba, bueno, pues yo ya lo he interiorizado, pero es la Lo única, has- pero tengo que decir que es la única palabra, ¿eh? Ninguna más, que lo sepáis, yo que tengo que lucho contra eso. reconocer, yo tengo que reconocer que daba muchas conferencias, porque claro, ahora ya en esta última etapa no, joder, para no crear, pues hablaba de vosotros, vosotras, tal, Oy, tal y oy, tal. oy, 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 Yo he caído en eso, oy, dando oy, algunas oy. conferencias. Luego he dicho, oye, por aquí no sigo, Antonio, Mira, yo a que mis te- alumnos me decían, yo decía, niños, no sé qué, o vuestros padres, le dais esto a vuestros padres, y a las madres digo, vamos a ver, niños, yo ya harta ya,
que cuando digo padre es padre y madre, que cuando digo niño es niña y niña. Pero claro, eres la única maestra en todo el colegio que habla así. Ellos ya tienen esa mentalidad y es que el desdoblamiento es terrible. La educación, vosotros lo sabéis mejor que nadie, de nuestros jóvenes se constituye aproximadamente, depende de los psicólogos, de la idea, pero hasta los 12 años. Entonces, claro, todo lo que les hayas metido ahí, hasta Y los 12 ahí años, le queda. se queda dentro de su propia personalidad. Luego es muy difícil cambiarlo. Bueno, en Luego eso es fin, muy difícil. pues nada, vamos a ver si seguimos con la batalla cultural. Bueno, oye, espero haberos aportado. Por supuesto. Quiero también felicitaros por la labor que estáis haciendo Gracias. Muchas y, y- gracias. y desearos mucho éxito y que me tenéis a vuestra disposición para cuando vosotros queráis. Pues no sabes lo que has dicho, Antonio. Estoy a Prepárate. vuestra entera disposición. Qué alegría. Pues muchísimas gracias y nuestra enhorabuena. Y espera que ahora nos hace una reflexión Alicia muy Sí, sí, bonita. sí. Muchísimas Muy bien, gracias muy porque bien. ahora vamos a dar paso a la reflexión de Alicia Beatriz, nuestra compañera Alicia Beatriz Montes. Así que Alicia, el micro para ti. Querido oyente, o quizás debiera decir también oyenta, ni a la Real Academia de la Lengua Española se le tiene respeto ya. Desde el comienzo de la llegada del lenguaje inclusivo en nuestras vidas han sido sus miembros, no miembras, claros y contundentes como afirmaron en su día. El uso del masculino para designar ambos géneros es la forma más efectiva para expresarse debido a que es una alternativa muy económica, no discriminatoria y el más inclusivo de todos los lenguajes. Sin embargo, tal y como escuchamos en el día a día, hasta en los púlpitos de las iglesias, a los curas se les llena la boca de hermanos y hermanas en Cristo. Menos mal que no dicen también hermanes. Los profesores repiten cientos de veces al día niños y niñas. Los que andan en el limbo identitario suelen decir todes o nosotres y hasta se habla de progenitor gestante en lugar de la madre, no vaya a ser que sea un hombre que, ya sabes, querido lector, se siente mujer con todas esas consecuencias que tiene. Hace muchos siglos, Aristóteles nos regaló una frase que es de gran actualidad. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter, la manera de pensar, ser y actuar de uno mismo. Y el carácter marca el destino. ¿Qué destino vamos a dejar que lleven las nuevas generaciones si su pensamiento está condicionado por un perverso lenguaje? Por suerte podemos contar con personas que, lejos de dejarse arrastrar por las corrientes ideológicas, saben hacerle frente, como es el caso de nuestro querido invitado, Antonio Peñalver, a quien agradecemos su disposición para participar en nuestro programa y valentía por enfrentarse a lo políticamente correcto. Juntos somos más fuertes para luchar contra el adoctrinamiento de los menores, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues ya nada, pasamos al final del programa. Este programa que es Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Recordamos que Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes y que el enlace a Patreon está en el canal de Multicanal Radio de los vídeos. Más fácil imposible. Y nosotros somos ECA, España contra el Adoctrinamiento. Nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp que nos gustaría que si tienen cualquier duda o problema nos contacten, el 611 098836, y pueden ayudarnos económicamente con un Bizum, que es el 676-855027, o por PayPal. Y pueden seguirnos también en redes sociales. Así que damos muchísimas gracias a nuestro invitado. Damos también muchísimas gracias a los miembros de ECA, de España contra el Adoctrinamiento, y les esperamos en el próximo programa. Bueno, y damos muchísimas las gracias a nuestros oyentes, naturalmente, y les esperamos en el próximo programa, que seguramente será tan interesante como ha sido este. Decimos la frase final, que es: dejen Dejen en En paz paz a a a nuestros 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 hijos. 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 Adiós a todos.